Esto también ocurrió en el mundo. La cosa que ocurrió en el mundo fue la reunión del G20 en Seúl, con una declaración final donde se llama otra vez al compromiso de evitar devaluaciones competitivas y reducir los desequilibrios globales en cuenta corriente. Algo que se dijo, pero no hay ni sanciones, no hay propuestas de cómo resolver esto, cómo llegar al tema. Daría la sensación, Pedro, de que el tema del G20, desde que se empezó a reunir desde el año 2008, está tratando de armar la agenda, que es otra vez lo que se propuso ahora con respecto a la próxima reunión que se haría en París. Armar una agenda en la cual empiezan a coincidir sobre qué temas se discuten, pero no en las soluciones. Antes de la reunión del G20, antes de la cumbre en Seúl, había una propuesta que había hecho Estados Unidos a través de su secretario del Tesoro, Timothy Geithner, donde este tema de los desequilibrios globales se iba a tratar a través de una especie de límite que se ponía al déficit y superávit fiscal, comercial de cada país. Es decir, tratando de que hubiera algún tipo de equilibrio, así una suerte de cosa como sucede en la Unión Europea. Bueno, esto en principio era bien recibido por los países desarrollados, sobre todo Unión Europea iba a compartir esto, pero en el medio decide Estados Unidos a través de la Reserva Federal esta emisión de 600.000 millones de dólares, con lo cual dijo, bueno, nosotros avanzamos por la nuestra en una especie de devaluación forzada del dólar. Esto terminó minando las únicas posibilidades que había de un acuerdo, por lo menos entre las potencias mundiales. Conclusión, cierra el G20 sin acuerdo entre los distintos integrantes de esta pelea, de esta guerra de las monedas, es decir, países en desarrollo de un lado, países desarrollados por el otro, China por otro, pero tampoco un acuerdo entre los países desarrollados que aparentemente iban a llegar con una posición común al... ¿Podemos decir que en realidad, más que el patrón dólar, el tema es quién es el patrón del dólar? Podríamos decir que el dólar está perdiendo su rol de patrón, en realidad. Este es el tema en cuestionamiento y me parece que es el gran debate que no se da en estos foros. Si hoy el dólar puede seguir siendo considerado la moneda patrón para el mundo. Bueno, algunos ya empiezan a hablar de volver al patrón oro, ¿no? Cambiamos de tema. Otras cosas pasaron también en la semana. Protesta estudiantil en Londres. En realidad se suma a protestas en contra del nuevo plan económico planteado por el gobierno, pero las manifestaciones de estudiantes sorprendieron a propios y ajenos. Se calcula que hubo cerca de 50.000 estudiantes en las calles. Lo concreto respecto a los estudiantes es que quieren triplicar el precio de las matrículas, de 3.000 libras londinenses, obviamente, casi 20.000 pesos argentinos, a 9.000, casi 60.000 pesos argentinos que las universidades inglesas pueden cobrarles a los estudiantes. Por eso la gigantesca movilización, pero como les decíamos, en realidad acá de lo que se trata es una protesta más general en contra del nuevo plan económico por parte del gobierno británico. El ministro de Finanzas, George Osborne, anunció un ajuste fiscal, dicen que es el más profundo de la posguerra, recortes por todos lados, incluso en la industria militar, hasta tal punto que algunos militares dicen que los puede afectar con el tema Malvinas. Y vamos a cambiar de tema, vamos a venir a América Latina. Por la tensión entre Costa Rica y Nicaragua, ayer hubo una nueva reunión en la OEA, se aprobó una resolución que fue votada por 22 países a favor, que plantea que no tiene que haber ningún tipo de presencia militar en la región en conflicto. Creo que los únicos dos países que votaron en contra fueron Nicaragua y Venezuela. Vamos a tener que ampliar este tema porque todos sabemos cómo comienzan estos conflictos, no sabemos cómo terminan. Acá se trata de la delimitación del río San Juan que divide Nicaragua y Costa Rica. No podemos dejar de mencionar un titular del diario La Prensa de Nicaragua hoy que decía Haití se muere. Más de 800 muertos por el tema del cólera. Realmente un título que me impactó.